Instagram estamos en vivo porque ya es momento de desandar la columna Ciencia Vecina, como bien lo indica la cortina, suena científico del palo, haciendo para qué sirve pensar. Le voy a dar la bienvenida a las dos columnistas que nos van a acompañar el día de hoy. Está con nosotros Macarena Velázquez y Camila Liberal, perdón. Muy buen día, chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, Macarena es licenciada en antropología y doctoranda en ciencias sociales. Camila es socióloga y doctoranda en antropología. Y la temática de hoy va a ser mujeres y la ciencia, violencia de género, maternidad y violencia obstétrica. Si hay algún tema más, me lo pueden añadir en el transcurso de la columna. Así que, bueno, les dejo los primeros minutos para que desanden un poquito en líneas generales qué es lo que van a conversar y después vamos indagando. Bueno, hola, buen día. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio a Radio Tortuga, Por favor, ustedes. a este colectivo naciente. Bueno, y acá nos encontramos con Maki. También mencionar que iba a venir Mary, que es otra compañera. Sí, Ujú. le mandamos un beso grande a Mary Sí. Sánchez. Bueno, le mandamos un A abrazo ella y entonces a a Mary todas Sánchez. las mamás científicas que por tareas de cuidado a veces postergamos algunas otras tareas. Bueno, nos conmemoramos en esta fecha particularmente, justamente porque el 25 de 25 de noviembre, noviembre. que fue ayer Sí, sí. justamente, el Día Que- Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ujú. bueno, que fue una fecha declarada por la Asamblea de la ONU, o sea, Sí. el Día Mundial, también eso es importante destacar, y también bueno, que la intención de esa fecha, de promulgarla, o sea, se promulgó en el 2019, a partir del 2020, ya hace 25 años, y bueno, lo importante de este día es no solamente visibilizar y decir que paren de matarnos y decir no a la violencia, es también justamente poner en agenda las políticas públicas que acompañen estas demandas. Y bueno, a propósito de nuestro país, que viene justamente en un proceso Sí, están diverso. justamente en un periodo de reivindicación de otro tipo de conductas. Sí, de hecho, bueno, fuimos el único país en contra al votar en la ONU contra las políticas a nivel internacional, ¿no? Como para erradicar la violencia hacia las mujeres Ujú. y hacia otros colectivos como las disidencias. No solamente estamos hablando de femicidios, sino también de transvesticidios, etcétera. Sí, y otra cosa también que a veces no se menciona en esta fecha es que justamente es la conmemoración, ¿no? Es un homenaje a tres activistas mujeres, que son las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por el dictador Trujillo en la República Dominicana. Bueno, y siempre es una conmemoración a ella y a ellas y a tantas otras que mueren, a las que no vuelven a sus casas y a las que vuelven y bueno, y se enfrentan a sus diversas realidades. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotras queríamos compartir un poco, luego de esta breve introducción, Ujú. en torno bueno, a este día y a esta conmemoración y a esta lucha que emprendemos el 25N, compartir por ahí nuestra experiencia como mujeres, como becarias, bueno, en nuestro caso en particular, las dos somos becarias doctorales de CONICET. Como les contó la otra vez nuestro compañero, el colectivo de científicos es muy amplio, es muy Sí. diverso. Estamos todos con trayectorias académicas diferentes y venimos también de diferentes disciplinas. En este caso, bueno, las dos hacemos ciencias sociales y humanas, Ujú. pero también hay algo que nos une en particular a las dos, que hace poquito fuimos madres. Mm. Tenemos a pequeños bueno, yo en mi caso una pequeña de 1 año. Y también contar ahí un poco nuestras realidades como científicas, madres. A nosotros nos pasó en particular que al poco tiempo de parir a nuestros pequeños, bueno, ganó Milei. Y bueno, ahí sí me parecería interesante destacar lo complejo que es sostener la salud mental cuando tenés un presidente que todo el tiempo amenaza con cerrar el CONICET y amenaza con tus espacios laborales. Bueno, cuando tenés un hijo, obviamente lo primero que uno piensa son estabilidades, Sí. ¿no? Cómo va a pagar la leche, cómo va a pagar los pañales. Y bueno, eso fue algo bueno, que queríamos un poco comentar. Entonces ya estamos hablando como ya podemos hablar de un contexto de
de violencia institucional. Sí, totalmente. No, sí, y además pensar que, no sé, que la trayectoria que hay que recorrer para ser parte de quizás Sí, de una por supuesto. institución como CONICET son Ujú. muchos años de invertir en escritura, en participar en congresos, en formarse, tiempo que por ahí uno le dedica por fuera de la institución para poder llegar a cumplir con algunos requerimientos, y entonces son años invertidos que de repente se ponen en juego en un momento tan vulnerable como es el puerperio. Sí. Sí. Sumado a que bueno, tuvimos unas licencias irrisorias por maternidad, las licencias en CONICET, Ujú. son las mismas que tuvo mi mamá hace 30 años en tribunales, que fueron de 100 días, y CONICET te obliga a tomarte 30 días previos al parto. Ujú. Entonces, bueno, tuvimos que volver a trabajar y a producir ciencia y a escribir, dar clases, formar recursos humanos y un montón de otras tareas que nos competen en nuestro trabajo como becarias. Porque, bueno, también una pequeña aclaración: se suele acostumbrar que, o se conoce vulgarmente que el becario es simplemente un estudiante que está haciendo un posgrado, y en realidad nosotros somos trabajadores que producimos ciencia, producimos conocimiento, es parte de nuestro trabajo ir a congresos, exponer en jornadas, compartir nuestros avances, nuestras pesquisas. Así que bueno, también ahí compartir un poco nuestro transitar dentro de científicas. No, y además también una cosa que por ahí a veces lo charlamos entre becarios y demás, que bueno, que el mundo del becario a veces también depende mucho de quién te acompaña, ¿no? De la dirección. Ujú. Bueno, particularmente en mi caso fue de algún modo un proceso duro para mí, creo, y agradezco a la directora que hoy me acompaña, porque bueno, a mí me pasó particularmente que al momento de contar a mi director que era un varón, que estaba embarazada, independientemente de los motivos y demás, bueno, en fin, independientemente de los motivos, Sí. fue en ese momento que él decide dejar la dirección, bueno, aguardando que otra persona, o sea, dándome la oportunidad de que otra persona me dirigiera. Sí. Pero bueno, para mí fue un momento muy, muy duro. Ujú. Por suerte, mi codirectora, que es mujer y madre, inmediatamente me escribió. Yo, un periodo de angustia, así tuve 4 días llorando, y cada vez que lo recuerdo, esa sensación se reactiva, a pesar de que lo estoy trabajando en terapia, además de trabajar. Bueno, y ella me dijo, bueno, no estás sola, acá estoy para acompañarte. Y bueno, y me dio el tiempo, ¿no?, de digerir todo eso, y hoy me está acompañando, y agradezco muchísimo que otra mujer y madre y una excelente académica también me acompañe de la manera en que lo hace, porque también es fundamental quienes nos acompañan y de qué manera, porque obviamente no todas las personas están preparadas para acompañar a las mujeres madres en sus recorridos laborales. Me imagino. Bueno, estamos también una columna que también viene de la mano con justamente la experiencia personal, que ayuda también como trabajo de campo también para explicar un poco. Quería hablar, Macateo. No, sí, bueno, Cami, gracias por compartir esta experiencia personal y bueno, creo que fue terrible esa violencia institucional que sufriste, y ayer, previo a venir a la radio, me comentaba eso, y realmente se me ponía la piel de gallina, y creo que me hizo recordar, de hecho, que, bueno, previo a entrar a CONICET, parte de entrar a CONICET te exige una excelencia académica. O sea, todos los que ingresan a CONICET, de hecho, tienen como altos promedios. Sí. Y por lo general tenés becas previas de investigación que tienen que ver con los primeros pasos que uno hace en el mundo académico, ¿no? Y tengo el recuerdo de haber ganado una beca que se llaman becas PROA, que radican en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y lo gané junto con una compañera que estaba embarazada. Entonces ella tenía que pedir, o sea, ganaba la beca, iba a trabajar un mes, y después ella ya entraba por licencia por maternidad, e iba a seguir después con la beca. Sí. Y me acuerdo que la persona que fue la secretaria que asignaba, hacía las tareas administrativas, que nos hacía firmar los papeles, etcétera, la acusó de por qué se había presentado a la beca si estaba embarazada, y total se iba a ir esos 3 meses. Fue como un momento súper hostil, ¿no? Y como también ahí pensaba que esto que cuenta Cami, que bueno, que es terrible, que pasa en el mundo académico, como también pasan en otros espacios laborales, y de los cuales como mujeres tenemos que estar afrontándonos todos los días. Pero digamos que
no le pasa solo a ella, sino me acuerdo en este caso de Paulina, que le mando un abrazo grande, de bueno, cómo tenemos que estar enfrentándonos, ¿no? Ante nuestros trabajos, ante las secretarias, nuestros jefes, nuestros directores, en el caso de Cami, para poder seguir produciendo ciencia, para poder seguir trabajando, aún estando embarazadas, ¿no? Como que parecen que son luchas muy lejanas, y no, acontecen hoy, ¿no? Y bueno, creo que esto da un poco pie a nuestras trayectorias laborales, contarles un poco qué venimos trabajando. No sé si querés empezar vos, Cami, o sigo, lo hablo yo. Si querés menciono brevemente, pero le vamos a dar pie aprovechando el contexto de la fecha a Maki. Pero bueno, yo particularmente trabajé durante mi tesis de licenciatura con mujeres madres indígenas en las comunidades wichí, justamente los itinerarios terapéuticos de salud, bueno, y también un poco los determinantes sociales de la salud, y de ahí obviamente las distintas violencias emergían todo el tiempo, ¿no? Incluso las mismas parteras locales que muchas veces no podían acceder al sistema sanitario local por la distancia, por los costos, porque el médico no estaba, porque había solo uno para toda la comunidad y había salido por algún motivo. Justamente ellas decían, o sea, me acuerdo que nos pedían a la gente que veníamos de la universidad un certificado para poder ejercer su práctica tradicional de partería, independientemente, ¿no? de cómo sea la práctica y los valores que uno tenga, terminan siendo un recurso disponible e inmediato para la gente que vive en las comunidades. Y bueno, y muchas veces eso se articula o se intenta articular con un modelo médico hegemónico que tensiona y más bien tiende a excluir en vez de integrar estas cuestiones. Y bueno, y también, bueno, obviamente el problema del alcoholismo, de las violaciones, el famoso chineo en las comunidades wichí es una práctica que es denunciada fuertemente por las mujeres, que bueno, que son las violaciones de los varones criollos hacia generalmente mujeres jóvenes, pero también a mujeres grandes, y también el alcoholismo también dentro de la comunidad, que las mujeres llegan a su casa y son obligadas a tener relaciones sexuales. Sí, es un generador de violencia. Sí, totalmente. Que no pasa solamente en las comunidades, digamos que es. No, en este caso estamos hablando del campo, de la muestra de la investigación. Tal cual. Bueno, mi tesis de grado fue en Misión Chaqueña, en Salta, y actualmente estoy trabajando con memorias indígenas en relación a la presencia de restos humanos que hay ahí cercanas a las comunidades, y bueno, y las memorias de matanzas, del genocidio argentino. Sí. Y bueno, y también un poco tratando de reconstruir un poco qué es lo que eso nos está diciendo y de qué manera hoy las comunidades conviven con eso, porque los restos permanecen a cielo abierto, sobre el monte, y bueno, dando un mensaje bastante disciplinador a las comunidades. Y bueno, también ahora estoy trabajando eso un poco y acompañando a las comunidades en buscar un poco dilucidar esos hechos. ¿Cuál es la asociación que se busca en este caso entre los restos y bueno, esta recopilación de historias y de los comentarios ahí, de la trayectoria o de la cuestión histórica? ¿Es una cuestión simbólica a la hora de analizar los restos o cuál es la índole que se le busca dar? Y en realidad creo que son varias dimensiones. Por un lado hay una cuestión bastante simbólica, ¿no? Del mensaje expresivo. Totalmente. De los huesos ahí, ¿no? Sí, más o menos lo expresabas en claro, y que ya ha habido visitas de algunos arqueólogos y demás que no han sido concluyentes en sus resultados, digamos, por falta de recursos económicos, porque obviamente son huesos que no valen tanto para investigar y demás. Y por otro lado, las conquistas del Chaco y los ecos que tuvo, las memorias de matanzas que hay particularmente, y bueno, y en relación a eso también hay una cuestión bastante concreta en relación a los derechos, que se busca una reparación del Estado Nacional Argentino en relación a esos hechos por parte de algunos referentes y miembros de las comunidades, no todos, pero bueno, sí, ese mensaje que dejan los huesos ahí convive de manera cotidiana con la gente, y bueno, y eso obviamente genera y performatea su vida. Totalmente. Así que, bueno. Bueno, bien, ahí, duda aclarada, muchas gracias. Bueno, en mi caso particular, yo para mi tesis de grado trabajé con el mundo social del parto respetado en Córdoba. Sí. Particularmente trabajé con el colectivo Mujeres por un Parto Respetado, que es un colectivo de mujeres que se formó a finales del año 2013, sí. Y que luchan para erradicar
contra la violencia, erradicar la violencia obstétrica, que es una violencia de género y que a su vez está narrada desde la normativa nacional. Hay una ley que se la conoce como la Ley de Parto Respetado, que es una ley del 2004, o sea, ya tiene 20 años en nuestro país. Se le conoce vulgarmente como Ley de Parto Respetado, pero se llama Derechos de Padres e Hijos durante el proceso de nacimiento. Y por otro lado, en el año 2009 se sancionó una normativa que es la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, y dentro de esa normativa se define a la violencia obstétrica como tal, ¿no? Entonces, como una forma también, ¿no?, de violencia hacia las mujeres. Para quienes no conocen, la violencia obstétrica es una violencia ejercida por lo general por profesionales de la salud en instituciones sanitarias durante el momento del embarazo, parto o posparto. En Argentina y principalmente en Córdoba los índices son altísimos. De hecho, la Defensoría del Pueblo en el área de género, la Secretaría de Género e Igualdad de Córdoba, en el año 2015 hizo un relevo, digamos, a partir de encuestas, cuánto era el índice, y bueno, fue totalmente alarmante, ¿no? Y si empezamos ahí a ahondar, hay relatos de partos e historias de mujeres que han ido a parir, no solamente a instituciones sanitarias públicas, sino como también privadas. Sí. Bueno, cuentan relatos escalofriantes. Y bueno, a mí, un poco en ese trabajo, me encargué de escribir, ¿no?, de qué se trataba el colectivo de Mujeres por un Parto Respetado, y a partir de conocerlas a ellas, conocí a una partera en la tradición que acompañaba, digamos, a mujeres gestantes, y que organizaba lo que se llaman rondas de embarazos y nacimientos conscientes, donde no solamente accedían las mujeres embarazadas, sino también sus compañeros y sus familiares, buscando, ¿no?, alternativas a este sistema médico patriarcal. Sí, sí. Y violento, ¿no? Ahí como un toque también de trayectoria personal, cuando yo quedé embarazada, me pasó que bueno, mi idea era tenerlo en la institución, y sí, yo hacía 10 años que trabajaba en este universo, y recién en la semana 30 de mi embarazo logré encontrar a un profesional que me parecía que no me iba a violentar, ¿no? Como yo también, acá hablando un poco, riéndonos de esto de ir a terapia, me acuerdo que le decía a mi terapeuta, si yo sufro violencia obstétrica me sentiría muy boluda, porque hace 10 años que investigo este Eso te quería universo. preguntar, digo, ¿cómo fue el transitar tu embarazo 10 años después de haber iniciado esa investigación? Sí, y bueno, fue eso, muy motorizada por toda esta información, en la búsqueda de una profesional o un profesional que me pueda acompañar. Eso, que no me haga un parto, que es lo que se suele hacer, se suele decir, enunciar en medicina, se suele llamar hacer partos. De hecho, hay una tesis maravillosa de Lucía Reano, que es antropóloga, que se llama así, hacer partos, que su etnografía fue acompañar a los estudiantes de cuarto año de medicina que cursan la materia de obstetricia, y ahí pudo dilucidar que la violencia obstétrica empieza desde el grado, ¿no? Como que empieza desde la formación de médicos, y que ya esa categoría de hacer partos, como si los médicos fuesen a hacer esos partos, ¿no? Ya se narra desde esos estudiantes jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esta propuesta, ya sea de la partera como de Mujeres por un Parto Respetado, es que los protagonistas de los partos sean la mamá o la persona gestante y su bebé. Sí. Y por otro lado, que el profesional o la profesional que acompañe sea eso, ¿no? Una acompañante, no alguien que te atienda. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro, ahora para el doctorado, mi tema, yo seguí trabajando con el mundo de las maternidades, siempre me interesó y me desveló las maternidades políticas y las políticas de maternidad. Me focalicé en trabajar sobre a mí me interesan mucho las pedagogías maternas. Uh-huh. Y de alguna manera me desvelan cómo, yo focalicé mi atención en la puericultura, que es una disciplina que surge con la pediatría, pero que está más focalizado en lo que es primera infancia,
y hace lo que es más salud preventiva, ¿no? Como que cuando surge a principios de siglo, en los años 1910, 1920, los pediatras en ese momento se focalizaban más en las enfermedades de las infancias, mientras que los puericultores se focalizaban en lo que era más salud preventiva, ¿no? En ese momento se hablaba mucho sobre la higiene física, que era como, no sé, ventilar los ambientes, cómo cambiar a los bebés, etc. Y lo interesante es que en nuestro país empezaron a llegar como ciertos saberes sí, ¿no? Que tenían que, de alguna manera, afectó a esa disciplina en términos de que se empezó a hablar de higiene moral, ¿no? Como que de pronto para el Estado empezó a ser importante no solamente tener ciudadanos saludables, sino buenos ciudadanos, entre muchas comillas, para la patria, ¿no? Entonces, de alguna manera empezó a transmitir mediante modelos, manuales, por medio, por ejemplo, de las libretas de familia, consejos que se otorgaban hacia las madres para criar bien a esos hijos, ¿no? También no solamente fue una política a nivel sanitaria, sino que fue una política a nivel educativa, porque las maestras de las escuelas normales, y de hecho si hay oyentas que han estudiado como maestras para las escuelas normales de aquellas épocas, hoy ya jubiladas, seguramente han cursado la materia de puericultura, ¿no? Y que lo interesante es que después yo, digamos, a lo largo de los años pude dilucidar que esas pedagogías maternas continúan en otros aspectos, como por ejemplo yo hoy trabajo con mamis influencer, principalmente con Instagramers. Sí. Entonces me parece interesante, y hay otra investigadora que se llama Marina Sánchez Bustamante que pudo dilucidar como también esas pedagogías maternas en los años 70, 80 se difundían por medio de revistas como la revista Ser Padres Hoy. Entonces hay algo ahí que claramente tiene que ver con mis obsesiones, que tiene que ver con estudiar esas pedagogías maternas, no solamente en una línea histórica, como muy brevemente y muy salvajemente les acabo de hacer. Piensen que esto es parte de un trabajo doctoral, sí. Pero que de alguna manera me parece muy interesante cómo por medio de diferentes profesiones, ya sea por las ciencias de la salud, sí, o las ciencias más de la educación, ¿no? Como las maestras y formadoras, ¿no? Y actualmente como por medio de otras madres especialistas, como vemos en las mamis influencer, nos siguen transmitiendo y nos siguen enseñando a ser buenas madres, ¿no? Entre muchas comillas. Todavía no se elimina ese discurso hegemónico. No, totalmente. Y creo que ahí es muy interesante como pensarlo, ya que estamos hablando de este día en particular, como bueno, atravesado por cuestiones de género. Para mí es muy llamativo, ¿no? Que no existan tantos papis influencer, o que de pronto todas estas problemáticas no esté como ahí como sujeto a interpelar, ¿no? A las paternidades, sí, o en muy pocos casos, digamos. ¿Has podido? Pues sé que existen. Sí. ¿Has consumido algunos? Yo la verdad que no consumo ni padres ni madres influencers, así que ahí soy un ignorante total del tema. Pero teniendo en cuenta que ya hacía referencia un poco a cómo abordan sus contenidos los mami influencers, los papis, ¿lo has podido chequear algunos? Yo he visto que hacen publicidad, los más conocidos tienen publicidad con plataformas de streaming, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Qué tipo de bajada tienen? Bueno, yo creo que en los últimos años de alguna manera se los ha interpelado un poco más. Creo que esto tiene que ver con los movimientos feministas y con las madres feministas, que de hecho instamos a los padres a que se involucren más en la crianza de sus hijas. Sí. Y creo que a partir de eso sí, por supuesto, hay padres que se vieron interpelados y que empezaron a decir, che, bueno, también es mi hijo, también tengo que preocuparme por qué vacunas le tengo que poner, por qué ropa le tengo que comprar, por anotarlo a la guardería o al jardín, por llevarlo a la pediatra, etc. Y que a partir de eso empezaron como a problematizarse, ¿no? Y a sumarse, ¿no? A las responsabilidades que conlleva la crianza como tal. Pero sí, hay padres, por supuesto que hay padres, pero en su gran mayoría son madres, y lo más interesante es que también el público que lo consume son mujeres madres, bien, ¿no? Bien.
Entonces, bueno, un poco ahí. Los famosos mandatos, ¿no? Como, Claro, totalmente. ¿tuviste un parto natural? Sí, ¿Le sí. das la teta? Como le das, o sea, Sí, el un montón de famoso mandatos, la opinión sobre crianza respetuosa. cómo ser madre, en este caso. Una buena madre, que no Sí. es lo mismo. Sí, totalmente. De hecho, hay, bueno, ahora actualmente estoy escribiendo un artículo sobre una mami influencer que da consejos sobre crianza respetuosa, y que lo interesante es que su forma de transmitir muchas veces esos consejos se transforman un poco en normativos, ¿no? Ujú. Y que si bien hay ciertas discusiones y contenidos que están súper interesantes en términos de, bueno, replantear las formas que tenemos de aproximarnos a las infancias, ¿no? Que son muy diferentes a las que nos han criado o que han criado a mis padres, ¿no? O a mis abuelos. Sí me parece que está bueno disputar, ¿no? Esos sentidos, y disputar por ahí esas pedagogías, ¿no? De lo que implica ser una buena madre. ¿Quién es una buena madre? Me pregunto. Sí. O buenas para qué, o sea, cuáles son las moralidades ahí que están en disputa, como para generar, ¿no? esta gran figura del amor materno. Bien, bueno, aprovecho este pequeño paréntesis para mencionar a toda la gente que está saludando porque han llegado ahí una pequeña lluvia de saludos. Saludo a Angélica, que fue la primera que comentó en Instagram, ya me quedó atrás, me quedó arriba el saludo, así no puedo leer y específicamente qué fue lo que escribió, pero saludamos ya que está del otro lado. Escribió Mary Sánchez. Saluda a las chicas, genias, dice. Ayita dice que bueno escucharlas. Y Claudio Varela López pone a través del vivo: feliz cumpleaños, Cami. ¿Es tu cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias Feliz por cumple hacerte. a mi hermana, que también somos mellizas. Bien, bueno, feliz cumpleaños entonces también para ella. Bueno, y gracias por venir un día como hoy, con lo con más razón. con lo importante que es. Nos vino a deleitar además con su hermosa tonada. Claro. Ahí está. Saluda a Santi también a su modo. Mejor imposible. Eso llegaba por Instagram. También saludaban por WhatsApp. Saludaban a Cami también. En este caso lo hacía Norita Maidana, de crossover de columnas, que siempre se suele dar aquí en Que No Se Te Escape. Abrazo enorme a Cami, mi investigadora preferida, mamá de Borja, nieto del corazón, dice Norita. Así que ahí ya repasamos este breve interbloque de saludos aquí en la columna de Ciencia Vecina. Bueno, ahí repasaron un poco ambas su trabajo en relación a la violencia de género, la violencia obstétrica, en el marco también de lo que es esta efeméride del Día de la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, ya lo dejaron bastante explayado en sus exposiciones, pero se los pregunto para ver si pueden encontrar una respuesta concisa, que es el balance que uno trata de dejar de esta columna, que también fue propuesto por Andrés en su primera intervención, es cuál es el aporte de sus investigaciones a la sociedad. Creo que, o sea, el guiño estuvo permanentemente, pero si ustedes tienen que responder esa pregunta, ¿cómo la responderían? ¿Quieres responder primero? Bueno, yo particularmente la tesis de grado buscaba justamente acompañar un poco, más que acompañar, desde mi lugar particularmente, allanar un poco el camino hacia políticas públicas específicas para comunidades indígenas que están tan aisladas, con necesidades muy concretas, muy diversas, desde el respeto, desde lo situado y demás. Entonces, bueno, si bien muchas veces las tesis no son material al que se recurre para pensar políticas públicas, sí la intención está puesta un poco ahí, pensar en políticas concretas y muy necesarias, sobre todo en salud, ¿no? Bien. Y en la tesis de grado particularmente también, quiero ser honesta, es un interés bastante personal. No podía dejar de llamarme la atención cómo esos restos podían permanecer allí sin intervenir la justicia o interviniendo de una manera que terminó en un cajón, sin dar una respuesta, como llegaron algunos arqueólogos y no dieron un informe completo, y cómo es la vida de la gente ahí conviviendo con eso. Y bueno, y de algún modo, estando ahí, un poco una atención quizás por fuera de la tesis doctoral en sí, es estar a disposición de las comunidades en particular, si llega a alguna instancia judicial o algo, y ojalá la tesis pueda también ser también un pasito más para probar de alguna manera o dar cuenta de esas memorias, esas historias. Bien.
¿Tu caso, Maja? En mi caso pensaba también un poco en el marco del día que venimos, a ver si puedo contestar englobando este aspecto también. Creo que por un lado, la propuesta o la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Lucha de la Mujer es puesto en la agenda a nivel internacional un poco para instar a los estados a que lleven adelante políticas públicas para erradicar la violencia, ¿no?, hacia las mujeres en diferentes aspectos. Muchas veces eso se cumple y muchas veces obviamente no. Creo que un poco los entes que suelen instar, ¿no?, y como suelen promocionar a que los estados se hagan cargo son los movimientos feministas, como así también son asociaciones civiles, grupos de activistas como, por ejemplo, lo pensaba en mi caso en particular, como Mujeres por un Parto Respetado, ¿no? Sí. Que, digamos, a partir de sus demandas, a partir de sus luchas, ellas solían hacer campañas de sensibilización y concientización en diferentes espacios públicos, privados, ¿no?, de Córdoba y de otras localidades también, porque hemos viajado a otros lugares. Y yo creo que la importancia, y eso es, en mi campo en particular, hay 2 eventos anuales que se suelen hacer de gran importancia. Uno se suele hacer en mayo, que es la Semana Mundial por el Parto Respetado, y el otro se suele hacer en agosto, que es la Semana Mundial por la Lactancia Humana, ¿sí?, que se le conoce como lactancia materna, pero con una nueva apuesta de género se habla de lactancia humana. En esos 2 eventos, al ser eventos internacionales, de nuevo se vuelve a instar, ¿no?, a los estados para que promuevan, ¿sí?, políticas en torno al parto respetado y para que promuevan políticas en torno a las lactancias. También lo que suele pasar es que los hospitales, sobre todo los que tienen neonatología o los que tienen salas de partos, en esas 2 semanas son semanas donde se mueve mucho, ¿no? Sí. Donde se aprovechan y se hacen actualizaciones, se hacen capacitaciones de los profesionales de la salud, se promueven prácticas en torno a por ejemplo, tener lactarios, ¿sí?, en los espacios laborales, o la importancia de promover la lactancia en los primeros años de vida de las infancias, en los pacientes que van al hospital. Entonces, bueno, un poco mi apuesta como investigadora, como madre, como feminista, es visibilizar y seguir promocionando, ¿no?, esas discusiones de estos eventos internacionales, ¿no?, y seguir instando un poco al Estado, ¿no?, a que pueda implementar ciertas políticas públicas en torno a estas temáticas, ¿no?, ya sea en lactancia como en parto respetado y en torno a género En general, sí. Valga la redundancia. Sí, tal cual. No sé si te contesté o me fui por las ramas, pero bueno, me parecía importante también hablar de eso, ¿no?, como de la importancia de estos eventos internacionales. Bien, Cami. No, yo iba a decir algo también en torno a las políticas públicas, un poco saliendo de mi tema y el de Maki, aunque nunca se sale del tema de género. Totalmente. Que es un poco, o sea, lo mencionamos brevemente al comienzo, pero bueno, la precarización de la línea 144 también en la actualidad hace que muchas mujeres, o sea, que haya bajado la tasa de denuncia de las mujeres que murieron, o sea, que fueron asesinadas por femicidas, digamos, en Argentina. Y quería traer unos números y traigo el machete porque el papel me tiene media perfecto. como dice la Acá Maki. todo lo que sirve para acentuar la información. Pero bueno, no, y además la fuente, ¿no? Como que la Defensoría del Pueblo de la Nación registró un femicidio cada 29 horas durante el primer semestre en el 2024 en lo que va en Argentina. Y que en el 2024 se produjeron 207 muertes por femicidios. Y bueno, eso, la precarización de la línea 144 también tiene mucho que ver en el no colabora. Sí, no solo que no colabora, sino que además las mujeres han dejado de denunciar. O sea, la tasa ha disminuido, lo cual... Y además, pero la política pública del programa Acompañar, que era justamente a las mujeres que denunciaban ofrecerle una alternativa bastante escueta, porque era un acompañamiento económico para un alquiler, de hecho, sí, de un salario vital y móvil, era de 220 y pico, durante 6 meses, y que ahora ese periodo se redujo, que además ese programa también se vio restringido. Sí, tal cual. Un 98% ya no lo recibe, entonces, bueno, es muy difícil para las mujeres que sufren violencia, sobre todo en el ámbito doméstico, que es la violencia en su mayor esplendor, ¿no? Como
ese programa se cerró. Ujú. Sí, sí. Bravísimo. Bien, bueno, quería consultar también un poco por eso en relación a cómo era su perspectiva, y lo comentaban al principio, desde cómo continuar con esta situación en la que hoy se maneja el Estado. Bueno, creo que quedó bastante aclarado ahí. Últimos saludos, escribe Andrés por Instagram. Andrés, le mandamos un abrazo grande, el que inauguró esta columna. Grosa la chica, que escuchándola y aprendiendo un montón. Comenta Marco Ortiz también por medio del Instagram, excelente columna, también les saludo a ustedes. Y a través del WhatsApp le mando feliz cumpleaños también a Cami, en este caso Diego Aranda. Ajá, Que saludó por WhatsApp, así que bueno, mucha gente escuchando. Una famosa, ¿no? Con Diego teníamos una columna acá de Crece desde el pie de la Asamblea para Bachaco. Ahí va, claro. Tiempo, y con la Ale, bueno, con la Asamblea. Totalmente. No sé si les quedó algo en el tintero que quieran añadir. Y si no, ya para cerrar, si tienen algo, obviamente coméntenlo. Pero les pregunto, ¿dónde se puede acceder al material? ¿O qué material consideran ustedes recomendable para que la audiencia se informe y se empape un poco más de esta temática? Mientras Julia Jauregui también comenta por Instagram, agradeciéndoles y valorando. Excelente lo que nos compartieron. Comenta ahí la Julia. Otra gran científica, antropóloga. Bueno, antes de responder, yo quiero agradecer los saludos, creo que a todos, y también a los científicos que nos están escuchando del otro lado, que forman parte de la comunidad, esto de acompañarnos también del otro lado y darnos coraje para estar acá también. Sí, me gusta eso, esa comunidad ahí científica que se apoya, hay apoyo mutuo ahí, están muy al pendiente. Sí, además las dos nos reíamos antes de venir, que entre el puerperio, las mal dormidas, decíamos, che, ojalá que nos salgan las palabras, porque... Sí, pasa que se te traba la lengua a veces un poco, pero en serio, yo pensé que era un mito y pasa de hecho, así como que la memoria se te... Sí, pasa. Puede suceder. No, me refiero al puerperio, estoy todos los días. El puerperio. Sí, también afecta, pero mucho más de lo que pensé que era un mito y de verdad... Me imagino que es cierto. Afecta un montón, el mal dormir también. Y bueno, el mal también afecta en líneas generales, el puerperio debe tener su particularidad también. Totalmente. Y bueno, y en relación también a la pregunta que nos hacías, antes de decir lo de dónde encontrar por ahí publicaciones, me parece que, o sea, si bien claramente estamos denunciando públicamente la necesidad de que el Estado deje este retroceso y este hostigamiento hacia las políticas de género, hacia las políticas públicas, sino también instar, ¿no?, a la propia comunidad y a la propia sociedad a no ceder ni un paso atrás, digamos. O sea, el fruto de tantas luchas, de tantos años, de tantas mujeres que ya no regresaron, que dejaron su vida, que fueron asesinadas por esta causa también y por su condición de mujer, a los distintos colectivos. O sea, creo que también es un momento de disputar el espacio de lo público y de lo privado, porque lo privado también es político. Así que bueno, eso es como también una invitación a organizarse, a resistir, ¿no? Sí, evitar las calles, sobre todo. Bueno, de hecho, ayer en conmemoración del 25N, me gustó mucho, no sé si lo pudieron ver, pero en el partido yo vengo de una familia muy futbolera, y en el partido de Barracas y Argentinos Juniors hicieron una conmemoración hacia los femicidios del último año, colocando los nombres de todas las mujeres y de los transfemicidios, en las butacas, ¿no? Dejando esas butacas vacías e iluminándolas y conmemorando, ¿no?, a esas pibas que nunca van a poder ir a la cancha. Así que bueno, también creo que en esos lugares tan públicos, ¿no?, de los partidos o como con un caudal de gente, está bueno poder visibilizarlo también. Sí, totalmente. No, y espacios tan masculinizados también, ¿no? Y sí, tan violentos históricamente. Ni hablar. Bueno, y de difusión, en primera instancia, todo lo que es académico, CONICET, bueno, eso un poco Andrés lo contó en el otro encuentro, en otra columna, que CONICET es muy claro, muy transparente en términos de que todos nuestros artículos, todas nuestras publicaciones, hasta nuestras participaciones en congresos están en la página de CONICET, entonces ahí se puede acceder a nuestros escritos en particular.
Y después, bueno, yo tengo ahí como madre, sí sugiero, si hay adultos con niños criando, para mí es muy precioso regalar el libro de Chimamanda de Todos deberíamos ser feministas, que es un libro para las infancias. El libro también Crianzas de Susie Shock, y está el de Antiprincesas de Susie Shock, que es muy precioso, es como para las personas que quieren empezar a introducir a sus hijes en cuestiones de género. Me parece que esos libros son muy bonitos. No sé si Cami se te ocurre otro en particular. Yo estaba pensando que les voy a leer a mi lista de regalos de cumpleaños. Ahí para los que están escuchando. No, bueno, sí, eso. Por ahí una sola aclaración en relación al repositorio de CONICET, que se ingresa a la página y pone en el buscador nuestros nombres, y ahí van a encontrar incluso también nuestra trayectoria, quienes nos dirigen, nuestros temas de investigación. Bueno, y después también googleando en internet uno pone el nombre y aparecen algunas cosas. Sí, hay algunos artículos en algunas revistas también. Y bueno, y también creo que aprovechar que somos vecinas, creo que un poco la intención de esta columna es eso, es la ciencia en red y a disposición de acercar la ciencia a la comunidad. Así que bueno, eso, que se pueden comunicar directamente. Las vecinas. Que es justamente la intención de la columna, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto. Yo todos los días voy a la plaza con mi niña, así que... También te pueden encontrar. ¿Qué plaza? Al río. Sí, o al río. Y voy sobre todo, yo vivo en el Vivero, en Los Aromos. Y ahí hay una plaza muy hermosa que se llama de la Soberanía Nacional, y que conmemora a los combatientes de Malvinas, así que en esa plaza me pueden encontrar todas las tardes para dialogar, para charlar, para compartir ahí cuestiones de género y de ciencia en general. No, pero sí, están a disposición nuestros teléfonos, lo que sea, ahí absolutamente disponibles para charlar y compartir información. Excelente, entonces bueno, esto se sube a Instagram ahora en un ratito, dejaremos también ahí sus cuentas para que la gente las pueda ubicar. Por Instagram también saluda a Angélica nuevamente, que le desea feliz cumple Cami. Así que, bueno, Maca, Cami, muchísimas gracias por llegarse. Una muy interesante la columna también, con una temática tan delicada. Así que, bueno, muchísimas gracias por su aporte. Ahí después estaremos dejando las vías para que se comuniquen, para que quienes estén interesadas se puedan comunicar con ustedes. Y ya la semana que viene tendremos una nueva edición de Ciencia Vecina. Muchas gracias por llegar un martes. Esto estaba pautado de antemano el lunes. Así que, y en su cumpleaños tiene triple mérito. Así que muchísimas gracias. Y bueno, esperamos la próxima semana, ya nuevamente el lunes, una nueva columna de la comunidad científica de Parabachac. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos.